saludarlos y realmente esto siempre es una excelente oportunidad de poder transmitir qué es lo que ha sucedido en estos casos. Primero, manifestar que no es correcta su afirmación de que la intervención fue inoportuna. El proceso de supervisión es un proceso continuo, prospectivo, que se lleva adelante a través de diferentes metodologías que durante los últimos años se han desarrollado y se han venido perfeccionando. El proceso de supervisión no es un sustituto, y esto es importante, de las responsabilidades que tienen las entidades, en particular el Consejo de Administración y la alta gerencia. Responsabilidades que tienen que ver con la toma de decisiones estratégicas y, por supuesto, con la supervisión y de la ejecución de todas las instancias responsables de garantizar que esas estrategias y políticas se lleven adecuadamente. En ambas entidades ha habido un proceso de supervisión, yo llamaría intenso, desde hace algunos años. Y nos encontramos, en primer lugar, con las dificultades de que los órganos de dirección efectivamente fuesen idóneos. La superintendencia no tiene la posibilidad de quitar a personas que no son idóneas y que no están llevando adelante de manera correcta su rol. Lo que puede hacer es recomendar. Pero adicionalmente, en el caso de Copeservidores, para empezar por ese, desde el año 2022, en un informe importante, se le hacían las advertencias de las mejoras que debía de hacer en su órgano de dirección, y adicionalmente fue a través de una revisión ya intensa de la cartera, casi con rayos X, diría yo, en donde detectamos que la entidad estaba remitiendo información falsa a la superintendencia. La superintendencia hace un monitoreo permanente de toda la información que se recibe, e incluso tiene validadores de esa información, y la entidad había encontrado la manera, por así decir, de burlar esos validadores y entregar información que era falsa. Doña Rocío. Y no solo estaba engañando a la superintendencia, sino a sus, por supuesto, inversionistas. Y en el caso de CIFIN es una historia similar. Fueron procesos intensos de supervisión en diferentes temas, hasta que llegamos a hacer igualmente una revisión intensa de la cartera, y nos encontramos la cantidad de anomalías que oportunamente se mencionaron. Así que la normativa que nosotros tenemos, yo diría que es de buena calidad, y en la medida que las entidades así lo lleven adelante, van a ser entidades que pueden tener la capacidad de sortear doña Rocío, que normalmente se dan en el entorno. Permítame interrumpirla solo para esta parte, doña Rocío, antes de la pregunta de Angie. A ver, si estas entidades que son investigadas envían información falsa, digamos, el investigador, quien debe llevar la investigación como tal, quien debe supervisar, resulta engañado por la entidad. El pecado no es tanto de quien cometa el error, o por lo menos la intención de engañar, sino quien se deja engañar, y con todo cariño se lo digo. ¿Cómo es posible que una entidad que se debe dedicar precisamente a eso, a vigilar y a controlar, se deja meter el gol? Y entonces terminamos en tremendo lío para la gente que tiene su plata ahí, y que le genera pues al sistema financiero finalmente todo esto que dice la gente en las redes sociales, y es lo que queremos resaltar también, que las entidades financieras están bien, que la salud del sistema financiero está bueno, pero si hay gente engañando a quien debe controlar, pues es como complicado meterse en la cabeza ese tema. Sí, déjeme, don Henry, y antes de que doña Rocío nos conteste, era precisamente yo al punto que quería ir, doña Rocío, porque lo que yo le decía de que si llegaron tarde o no, no es que sea una afirmación mía, sino que esa es la sensación que la gente nos transmite
por medio de los comentarios en nuestras notas, por ejemplo, de Diario Extra y demás. Y eso que señala don Henry me parece a mí importante, de que si existe alguna debilidad en ese proceso de supervisión, porque cómo nos dejamos meter el gol, como decimos popularmente. No, y creo que para los dos y para quienes nos escuchan es importante. La responsabilidad, evidentemente, de las operaciones es de la entidad. Y nosotros tenemos sistemas donde revisamos y recibimos, digamos, mes a mes las operaciones de todo el sistema financiero, de todas las entidades del sistema financiero. Muchísimas, digamos, de los errores, cuando son errores, efectivamente se detectan. Pero cuando usted maquilla la información y le dice al supervisor, mis operaciones están al día, no le indica las 2, 3 o 4 prórrogas que se ha hecho, lo que está es haciendo una simulación. Y precisamente esa simulación fue detectada por la superintendencia. Fue detectada exactamente en un proceso de supervisión. Y ese proceso de supervisión se llevó adelante en el año 2023. Bueno, ya en el 2022 se le había exigido una estimación de unos 12,000 millones porque habían ya aparecido algunas manifestaciones de esa cartera. Por eso en el año 23 la superintendencia, dentro de su proceso de supervisión, decide entrarle ya de lleno a la cartera. Son 160,000 operaciones y 160,000 operaciones de forma, digamos, directa, no se pueden revisar. Lo que hicimos fue hacer un desarrollo tecnológico para poder capturar dónde estaban esas desviaciones. Y a partir de la captura de esas desviaciones, que no es la forma normal, la mayoría de las entidades entrega su información correctamente. Y entonces, al aplicarle esa, digamos, nueva metodología, que ya es el uso de sistemas para información masiva, que es lo que se recibe, es donde se detectaron esas desviaciones. Y al detectar esas desviaciones, se le exigió una estimación adicional, estimación que todavía permitía a la entidad salir adelante. Lo que pasa es que la superintendencia no es la que administra la entidad. Y la entidad, en lugar de tomar las acciones correctivas necesarias, que el órgano de dirección tomara las decisiones respecto a sus líneas de defensa, sugerencia, ninguna de esas decisiones las tomó. La intervención se da incluso cuando había un nivel de suficiencia patrimonial que no hubiese llevado a una intervención. Doña Marian Cot, que es la interventora de DECIFIN, doña Marian, ¿ustedes encontraron alguna documentación falsa o maquillada dentro de las investigaciones que hicieron en DECIFIN? Esa es la primera, y si me permite la segunda, ¿qué pasará con los accionistas que metieron su dinero, que pusieron dinero en esta entidad financiera? ¿Qué es lo que sigue para ellos? Buenos días. Sí, respecto a su primer pregunta, efectivamente, más bien le digo, nosotros ingresamos y confirmamos las causales que dieron pie a la intervención. Eso implica que efectivamente encontramos asientos contables e información financiera que no correspondía con la que había sido enviada a la superintendencia. Y en cuanto a los accionistas, en virtud de que estamos en un proceso de resolución, una vez que se concrete el mismo, pues ellos entrarán en la prelación de pago de conformidad con lo que establece la ley. Los accionistas propiamente no están en un orden privilegiado de pago. De previo a eso hay otros pasivos garantizados y otras obligaciones que la entidad debe pagar. Esta intervención da cuenta de varios manejos irregulares. ¿Qué va a pasar con las personas que estaban a la cabeza de esta entidad? Desde el momento que inició la intervención, la alta gerencia, su junta directiva y las líneas de defensa están suspendidas. En el momento en que se declara la inviabilidad y se ordena el inicio del proceso de suspensión, todos los cargos ya quedaron definitivamente afuera, por decirlo así, ¿verdad? En este momento todos los órganos están
cesados y la administración está en manos del proceso de resolución. Sí, y una pregunta para doña Rocío a propósito de todo este escenario que también nos está ayudando a dibujar doña Marían. La entidad como de CIFIN tenía en eso que usted habló ahora del indicador de la suficiencia patrimonial, que cayó a -10, es decir, disminuyó en 158% en un periodo que llama mucho la atención. Es que ahí sí, doña Rocío, la pregunta es, aquí sí la mano fue evidente, que obviamente esto ya no es un tema financiero, esto ya no es un tema de confianza o no, sino delictivo. Sí, efectivamente, y quiero mencionarle en el caso particular de esta entidad, que desde el año 2016-2017, la superintendencia, y confirmado por el CONACYF, le había ordenado hacer una estimación importante sobre su cartera crediticia. Era una estimación que realmente ya hubiese puesto a la entidad en alguna situación de irregularidad o cerca de ella. Y la entidad se fue al proceso contencioso y logró, a través de una medida cautelar, que durante casi 8 años esa estimación no se hubiese realizado. También la entidad en el proceso, en el año 2022-2023, realizó una serie de pagos de dividendos sin que, en contravención a una orden que había dado la superintendencia, y fueron procesos recurridos. Muchísimas veces la supervisión también se enfrenta a entidades que, a través de estrategias litigiosas, impiden efectivamente mostrar esa situación. Y le hablo de esa medida cautelar del contencioso porque al menos en 3 oportunidades se intentó que la medida cautelar se eliminara para que la entidad reflejara su verdadera situación. Ahí creo que Marían lo terminó de confirmar durante el proceso de intervención, las irregularidades en carteras que aparecían igualmente al día, de la muestra que nosotros revisamos y de lo que ellos adicionalmente revisaron, todavía resultó, digamos, en una situación peor. Es importante y enfatizar que los malos manejos, ocultamiento de la información, las irregularidades deliberadas, ¿verdad?, la falta de transparencia, se convierten en limitaciones a la supervisión, y cuando a esto se le agregan recursos por cada orden que le da la superintendencia, e incluso se acude a tribunales, realmente hace más difícil la situación. Por eso finalmente en el caso de CIFIN se toma la decisión de hacer la revisión ya a profundidad de la cartera para poder entender cuáles eran esas desviaciones, y por supuesto la sorpresa fue mayor. Habían por lo menos 10 procedimientos sancionatorios que se habían venido gestando a lo largo de varios años, y siempre encontramos una resistencia, digamos, sobre todo en el ámbito de la litigiosidad, para que eso se pudiera así manifestar. Doña Rocío, una pregunta a nivel general en torno a todo este escenario, y usted lo ha insistido en eso, que la salud del sistema financiero está ahí, es decir, ni más faltaba que se generara un pánico en el sistema como tal y que la gente perdiera confianza en el sistema como tal también. Sin embargo, escuchándolo a usted y viviendo el escenario que se nos ha planteado con estas dos entidades, ¿no teme usted que la gente confía en el sistema financiero, pero no confía en quien tiene que vigilar el sistema financiero? Yo creo que digamos, la respuesta a eso la encuentra usted en la salud del sistema financiero. Aquí tenemos 2 casos que, por supuesto, siempre van a ser dolorosos. Cualquier caso que se presente son inevitables aquí y en el mundo entero. Siempre pueden haber entidades fallidas por diferentes razones, desde aspectos de carácter macroeconómico o bien irregularidades como esta. Lo importante, me parece, es tener presente que el 98% de los activos del sistema financiero, tal y como lo manifestamos recientemente, son activos que se mantienen sanos. Hay
buen nivel de solvencia de las entidades, es decir, qué capital tienen las entidades para enfrentar riesgos no previstos. Hay muy buenos niveles de liquidez. La normativa en los últimos años ha ido perfeccionándose precisamente para que entidades serias y responsables, que son la mayoría, yo creo que aquí no podemos generalizar, estamos ante una cooperativa y una financiera. Cuando vemos el resto del sistema, tiene realmente muy buena salud. La responsabilidad, insisto, es en primer lugar de las entidades, de sus órganos de dirección y por supuesto de las líneas de defensa, de la cual nosotros somos una quinta línea de defensa. Pero cuando el origen del problema está precisamente en el ocultamiento de la información y deliberado, es que aquí lo que estamos es en irregularidades deliberadas en las cuales la entidad durante el tiempo que fue posible así las ocultó. Hay dos hechos que yo creo que no eximen tampoco de esta situación, que es el año 20 y 21. Hubo una, digamos, casi que autorización a las entidades para que pudieran darle todas las facilidades a sus clientes, porque estábamos en la época de la pandemia y ellos no tenían que, digamos, presentar el nivel de reservas. Sí tenían, por supuesto, que tener registrado todos los ajustes que se habían hecho, reestructuraciones. Y nos enviaban un informe, digamos, adicional colateral. Precisamente de ese informe colateral fue que en el año 22 nosotros le exigimos una primera estimación. Lo otro, que el modelo de negocio que vino llevando durante muchos años esta entidad en particular, que era de préstamos de consumo y préstamos sobre todo a asalariados y en buena medida asalariados del sector público, se vio muy afectado. Eso obligaba, por supuesto, a tomar acción inmediata. Se vio afectado cuando entró a regir de la ley de usura la norma de que no se podían hacer deducciones automáticas, y ellos tenían un modelo asentado en deducciones automáticas, deducciones automáticas que afectaran un cierto mínimo. Sí. Y entonces no tomó, digamos, como si se le requirió a la entidad que entonces mejorara sus sistemas de cobro. Pero, digamos, son cosas que pasaron a las demás entidades del sistema financiero y todas tuvieron la capacidad y la responsabilidad de reaccionar. Aquí estamos hablando de un caso que yo llamo un caso aislado. Sí, vamos casi cerrando. Dijimos al comienzo, ojalá pudiéramos hacer lo que pudiéramos explicarlo lo mejor, pero sé que es complejo, porque además una investigación como esta, si el desarrollo y donde desemboca es muchísimo más complejo todavía. Preguntas, Ángel. Sí, muy puntuales, una para cada una. Doña Rocío, pues si empezamos por doña Marián. La intervención necesariamente llega a poner el candado, para decirlo de manera popular y que todos nos entendamos. Se llega a poner el candado si hay forma de rescatar una entidad financiera cuando hay algún problema. Es la pregunta para doña Marián. Y para doña Rocío, ¿cómo es el proceso de supervisión que hace la SUGEF? Informes, estados financieros, cada cuánto lo tienen que presentar las entidades financieras. Si quiere, empezamos por doña Marián, por favor. Sí. Bueno, en realidad el proceso de intervención no busca cerrar una entidad de inicio. En realidad, el proceso de intervención lo que busca es determinar la viabilidad financiera o no de la entidad. Si se hubiera encontrado una forma de regularizar a la entidad, inclusive la ley dice que aunque los accionistas no lo hubieran propuesto, en el proceso la intervención podría haberlo propuesto al CONACYF. No obstante, en el caso específico de Financiera de SIFIN, cuando se realiza todo el proceso de intervención, no se hace más que confirmar las causales que habían dado fundamento al mismo y el deterioro de las mismas. Entonces, no nos llevó a más que recomendar la situación de inviabilidad y eventualmente el proceso de resolución.
pero el fin propio de un proceso de intervención no es cerrar una entidad financiera, es determinar su viabilidad o no, porque lo que busca es el bienestar de los ahorrantes y los inversionistas. Doña Rocío. Muy rápidamente, digamos, el proceso de supervisión tiene un componente importante que es la inspección. Esta se planifica anualmente en función de los riesgos que se perciben en el sistema financiero. Este ejercicio, o para este ejercicio, obviamente se hace bajo un enfoque de supervisión basado en riesgos, cuyo punto principal es el perfil de riesgo de la entidad. Y entonces ese perfil de riesgo más su importancia sistémica define la estrategia de supervisión. Hay un monitoreo y análisis que es una función continua. Mensualmente se reciben flujos de información muy detallados sobre diversos aspectos de la entidad, información de carteras de crédito, inversiones, pasivos, balances, etcétera. Y por supuesto diariamente tenemos la recepción de información de liquidez. Hay indicadores que llamamos de alerta temprana, que es un sistema, el CIAT, que ese sistema nos permite efectivamente de manera prospectiva entrar, ver qué entidad hay que ver en determinado momento, incluso fuera de la planificación. Hay ejercicios anuales de estrés que dichosamente hoy se publican hacia el público. El año pasado fue el primero que se publicó. Y existen además instrumentos que son los planes de recuperación que tienen las entidades. Sí. Ese proceso de supervisión termina con un informe. Antes ha sido, por supuesto, revisado en detalle. Básicamente se revisan los riesgos inherentes de cada una de las entidades y cómo es que operan, digamos, las diferentes líneas de defensa para determinar cuál es el riesgo residual. Termina en una calificación y esa calificación además define la intensidad de supervisión. Hay 6 niveles de calificación, 3 normales y 3 de irregulares. Sí, muy bien. Doña Rocío, ya para finalizar, porque aquí me están haciendo señas de que ya nos tenemos que ir, pero es que de verdad no quiero terminar esa entrevista sin preguntarle esto que me parece sumamente importante. Ustedes como entidad también pueden tienen la obligación de vigilar todo el tema también digital de las entidades financieras. Y hemos estado en una coyuntura donde por lo menos una vez a la semana los usuarios de algún banco nos reportan que se les cayó la plataforma, que desaparecen saldos en cero, que se les desaparece y aparece el dinero como si nada. Y lo único que reciben los usuarios de respuesta es un fallo en la plataforma y ya. Y la gente queda bastante descontenta porque dicen, bueno, ¿cuánta seguridad tengo yo de mi dinero? ¿Cómo es que se aparece y se desaparece plata de mi cuenta bancaria? No tengo acceso a hacer pagos con mis tarjetas, no tengo acceso a un SIMPE móvil. De repente la gente anda en la calle y se quedó sin método de pago porque dejó de funcionar. Ha sido la constante en el último mes de diferentes entidades bancarias de nuestro país y quisiera saber su opinión con respecto a este tema. ¿Hay ya alguna línea también, no sé si de investigación, de seguimiento de este tipo de incidentes que afectan tantísimo a los usuarios y que se sienten muchos indefensos ante esas respuestas? Sí, dos o tres cosas sobre eso. Muy rápidamente, el año pasado, ese año, no me acuerdo ya cuándo fue, se renovó todo el marco de riesgos tecnológicos y cibernéticos para todo el sistema financiero. La superintendencia además se apalanca en auditorías de TI por parte de terceros que a través de diferentes revisan diferentes procesos, ciertas metodologías y dan cuenta del estado en que se encuentran las entidades y todos los planes de mejora. Esa es una regulación nueva y precisamente producto de todo, porque hay temas que pueden ser de carácter operativo y otros que pueden ser riesgos de ciberseguridad, que en eso ha evolucionado mucho la normativa y nosotros hemos incorporado un grupo de auditores en tecnología. Adicionalmente se emitió una nueva regulación sobre los fraudes en el sistema financiero, los fraudes, cibernéticos, ¿verdad? También en el sistema financiero que ya entrará a regir el próximo año, donde, le da una mayor protección al usuario de lo que solía tener con la regulación anterior. Hoy día, adicionalmente, se recibe
todos los incidentes, digamos, de riesgo operativo que tienen las entidades, y este es uno de los insumos importantes. Se reciben trimestralmente se reciben trimestralmente con un detalle mensual de los diferentes riesgos. Se ha estado perfeccionando la taxonomía para poder, digamos, tener una mejor clasificación de los mismos, y es otro de los insumos que se utiliza dentro del proceso supervisor y de la definición de la estrategia supervisora. Sí. En cada uno de estos incidentes que usted ha mencionado, nosotros tenemos contacto permanente e inmediato con las entidades para poder conocer de primera mano cuáles son, digamos, las estrategias, cuáles han sido las razones, si estamos ante razones, digamos, operativas, humanas, y cuáles son sobre todo los planes de contingencia que se han puesto en marcha. Pero ese es posiblemente, cuando uno, digamos, ve los sistemas financieros en general, de los riesgos emergentes, todos los riesgos cibernéticos y el riesgo climático quizás son de los riesgos, digamos, a los cuales hay que ponerle mucho más atención y que son parte de las reformas de los últimos años de la superintendencia. Muy bien, doña Rocío Aguilar, es la Superintendente General de Entidades Financieras. Le quiero agradecer muchísimo que nos haya atendido. Sé que hay muchas preguntas todavía, me quedé con la mitad de las preguntas, pero bueno, el tiempo en la radio no permite para tanto. Doña Rocío, muchas gracias. Bien, con todo gusto, siempre cuentan con nosotros para poder atenderlos a ustedes y por supuesto a través de ustedes a la gente que tiene mucho interés en este tema. Doña Marian, buen día. Doña Marian Cot, interventora de Sinfín, esta mañana también con nosotros aquí en esta radio. Doña Marian, gracias.